Revisando el tema del aumento de la hora conforme al aumento del salario mínimo legal mensual vigente, pues tenemos lo siguiente. Vemos que el hecho de que pues haya un cambio, por supuesto, en la jornada laboral producto de la Ley 2101 del año 2021, que fue aprobada por el Congreso de la República, pues vemos que tenemos un reto muy importante, como lo veíamos al principio de esta charla, de esta conferencia, donde el año se nos parte en dos. Vemos que del 1 de enero del 2025 al 14 de julio del mismo año que estamos transitando, pues el valor de la hora de referencia va a ser un valor de hora ordinaria de 6.189 pesos. Eso quiere decir que ese valor resulta de dividir 1.423.500 pesos, que es el valor del salario mínimo legal mensual vigente, entre 230 horas, que es el máximo de horas posible o que se puede trabajar ordinariamente en un mes. ¿Sí? Entonces, si dividimos 1.423.500 pesos entre 230 horas, pues eso nos arroja un valor de hora ordinaria de 6.189 pesos. O sea que ese valor es el valor que vamos a tomar de referencia para calcular las demás situaciones que se pueden presentar en materia laboral, como por ejemplo lo vamos a ver en unos segundos, cuando confluye, por ejemplo, valores de hora extra en jornadas diurnas o, por ejemplo, jornadas extras además de eso, jornadas dominicales o festivas, donde se suman dos recargos, o incluso cuando se genera, por ejemplo, jornadas extras dominicales y además pues se les debe sumar un recargo nocturno. En esos casos, por ejemplo, vamos a ver que el valor de la hora ordinaria va a ser un valor de referencia importantísimo para efectos justamente de hacer los cálculos de esa nómina. Entonces, importante también tener en cuenta que vamos a tener una segunda parte del año que va a ser diferente, es decir, que el valor de la hora nos va a cambiar y por lo tanto vamos a tener un valor de hora un poco más alto. Y esto es producto justamente de la disminución de la jornada laboral o de la jornada máxima laboral que tenemos en Colombia y que estamos transcurriendo en esa disminución. Y que las empresas nos tenemos que preparar, los empresarios nos tenemos que preparar para hacer esa reducción de la jornada laboral de tal manera que no nos afecte la operación. Y si va a afectar la operación, pues nos preparemos en la contratación de otro personal o de más personal para poder suplir esa necesidad o de sistematizar o de acotar procedimientos que nos permitan, pues con la misma cantidad de personas, asumir el reto de esas operaciones. Entonces, importante que desde el 15 de julio del 2025 al 31 de diciembre del mismo año, tengamos en cuenta que el valor de la hora va a aumentar y ese valor de hora aumenta es producto del número de horas que se pueden trabajar en un mes. Vemos que a partir del 15 de julio de este año, pues el número de horas que se pueden trabajar por semana va a ser igual a 44 horas. Es decir, que al mes vamos a poder trabajar 220 horas ordinarias, divididas en 6 días de la semana. O sea, pueden ser distribuidas hasta en 6 días. También pueden ser en 5 días, siempre y cuando pues pactemos jornadas flexibles y así nos podamos pasar de las, digamos, de las horas permitidas dentro de un día, ¿sí? Que por cierto, esa ha sido otra discusión importante, porque dentro de la ley 2101 no quedó claro que la jornada máxima laboral pues esté en un tope que sea igual a dividir en 6 o dividir en 5 la jornada laboral, sino que quedó abierto, ¿sí? Entonces, ese será un tema objeto también de discusión, pues hasta que se regule de una mejor manera esa norma y se haga una complementación o tengamos jurisprudencia que llene ese vacío.